Buenas tardes. Soy el estudiante Eduardo Delgadillo García de la carrera de Derecho. El presente video va dirigido a la realización de la actividad individual número 2 de la materia de Criminología, cuyo docente es el doctor Fernando David Cordero Michel. Para dar inicio a la exposición de los diferentes capítulos en este video, vamos a hablar del capítulo número 6, que es la teoría de la anomía. Cuando hablamos de la teoría de la anomía, identificamos el objeto de estudio de esta teoría, que es explicar el delito a través de las características de la sociedad y cómo ésta la promueve. ¿Qué significa la anomía? La anomía es la ausencia de norma. Esta teoría fue expuesta por Robert Merton, que en su concepto estudia lo que es el debilitamiento de las normas que guían una acción individual. Las principales teorías. El objeto de la teoría de la anomía es describir cómo algunas estructuras ejercen presión sobre ciertas personas de la sociedad para que sigan una conducta delictiva. Dentro de estas ideas teóricas encontramos las características de una sociedad anómica, y entre ellas tenemos lo que es el desequilibrio cultural entre fines y medios. Entonces, cuando hablamos de desequilibrio, significa que no hay una igualdad para poder encontrar la finalidad y el medio, que en este caso lo expone como finalidad el éxito, y los medios para conseguirlo pueden ser tanto lícitos como ilícitos. Depende de la presión cultural que rige una sociedad para poder lograr el éxito económico. Y de esta manera, con este concepto de presión cultural, identificamos que una persona puede llegar a desvalorizarse, perder sus valores para cumplir sus fines. También tenemos otra característica, que es la universalidad en la definición de los fines. Entonces, cuando hablamos de la universalidad en el tema de la definición de los fines, hacemos referencia a que toda la sociedad va a perseguir el mismo fin, como por ejemplo uno de los pensamientos dentro de las sociedades o dentro de las personas que emigran a Estados Unidos es seguir el sueño americano, que va relacionado con el éxito económico. Otra de las características también es la desigualdad de oportunidades. Las estructuras sociales, tanto nivel de clase media, baja, obrera, entonces limitan a ciertos sectores de la sociedad los recursos para alcanzar sus objetivos por los medios lícitos. Dentro de lo que es las ideas teóricas, también hablamos de lo que es el desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades. Dentro de esto, hablamos que una sociedad produce las siguientes estructuras. Una sociedad está estructurada por una estructura cultural, que esta estructura cultural va a plantear altas aspiraciones. Y una estructura social, hablamos de las clases sociales, indica que son las que van a limitar las oportunidades a ciertos grupos sociales. También dentro del desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades, hablamos que las personas de clase baja se identifican más con el pensamiento del éxito, según la teoría de la anomía. Tenemos otro planteamiento sobre las ideas teóricas, que es la respuesta a los problemas de ajuste. Dentro de estos problemas de ajuste, encontramos diversos tipos de personas con diferentes tipos de personalidad que van a surgir a medida de que vayan desarrollando sus actividades dentro de la sociedad. Entre esos tenemos la conformidad,
que la mayoría de la gente busca dentro de este tipo, busca la finalidad como el éxito y los medios lícitos. Otro de los grupos es la innovación. Estos grupos tienen la finalidad del éxito, pero buscan el éxito, pero a través de una conducta desviada, que es la ambición. Los medios son los ilícitos. Entonces, busca generar una actitud delictiva, pero que tenga un alto índice de eficacia. Después tenemos el grupo del ritualismo, cuya finalidad no es el éxito, pero los medios se le proporciona son los lícitos. Generalmente esto se da en personas de la clase media que se quedan en statu quo, ¿no? No tienen aspiraciones y son conformistas. Otro grupo es el grupo de una conducta de apatía, cuya finalidad no es el éxito, pero presentan conductas desviadas, ¿no? Entre estas personas podemos dar como ejemplo los alcohólicos, los drogadictos, los que viven en situaciones de mendicidad. Y el último grupo, que sería la rebelión. Este grupo tiene conductas delictivas y desviadas. Van a cuestionar todos los valores que tiene el colectivo de la sociedad. No se identifican con nadie y van en contra de las normas. Dentro de las aportaciones de esta teoría, tenemos la aportación de Cohen y Cloward Odwin, que indican dos puntos específicos. Uno, la presión anómica del grupo de referencia. Entonces, cuando una persona tiene como referencia una superación de clase muy alta, genera un conflicto en la persona, ¿no? Siendo la única solución para este conflicto la actitud delincuencial subcultural, que más adelante lo vamos a ver. Dentro de otro de los puntos que se toma en cuenta es la disponibilidad de oportunidades lícitas. Para el nacimiento del delito, por no tener oportunidades lícitas para alcanzar el objetivo, el sujeto puede tener acceso y medios de aprendizaje ilícitos, ¿no? Entonces, hablamos de que el sujeto aprende a delinquir de acuerdo al medio donde se desarrolla. Síntesis de la teoría anómica. Entonces, cuando hablamos de la teoría anómica, decimos que una de sus principales características de la teoría de la anomía es la fuente de presión anómica, que es el éxito económico. Esa es la presión que se puede identificar en esta teoría, la presión al éxito económico de cada una de las personas. También encontramos otra de las características dentro de esta teoría, que es la asimetría de la estructura cultural, cuando hablamos de la desigualdad de oportunidades para poder lograr el éxito. Y la limitación de oportunidades lícitas, ¿no? Cuando alguien no puede recurrir a trabajo, empleo, entonces adapta sus actividades a medios ilícitos para lograr lo que es el éxito. Propuestas de política criminal. Hablamos de una respuesta a este tipo de delincuencia que indica una reorganización de los barrios, porque si bien la presión al éxito siempre se va a dar en la clase baja, entonces reorganizar estos grupos, ¿para qué? Reducir el pensamiento del éxito, ¿no? Y para brindar
oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces, es juntar personas de barrios de clase media con la clase trabajadora. Valoración crítica sobre esta teoría. Indicamos que en esta teoría no existe una relación directa entre clase social y delincuencia. No se puede hacer una referencia directa de que exista de que exista delincuencia relacionada entre clase social, con la clase social, ¿no? Y la diferencia primaria de que habla la teoría de la anomía habla de lo que son las altas aspiraciones y las bajas expectativas. Cuando hablamos de planteamientos actuales de la teoría de la anomía, hablamos de estos nuevos planteamientos teóricos, que son la teoría social o individual en la delincuencia. Hablamos que la delincuencia no solo se da de manera social, también se da de manera personal, que influye también en la persona y en la sociedad. La dimensión social habla del bloqueo de oportunidades entre clases sociales. Y en la dimensión psicológica habla de que la persona sufre un estado de frustración por la presión anómica, que es la presión a alcanzar el éxito. Dentro de las teorías sociales, como hemos visto, bueno, existe la colonización del valor al éxito, lo que hacíamos referencia a la universalidad del pensamiento al éxito, ¿no? Y esto ha generado que en la familia todos los integrantes busquen la manera de generar ingresos económicos. En tal caso, se ve la ausencia de la mujer en la familia para ir a trabajar. Entonces, en la educación, este concepto del éxito se puede observar en que las personas solo quieren aprender algún conocimiento que les pueda permitir llegar al éxito financiero. Y en la política induce o trata de generar en la sociedad un mayor incremento al consumo. Dentro de las teorías individuales, también hablamos del aspecto psicológico del individuo, que presenta un estado de tensión y frustración individual que deriva en un estado delictivo. Este estado de tensión y frustración se da por el hecho de que esta persona no está pudiendo alcanzar su objetivo, que es el éxito, a través de medios lícitos. Por lo que se va a derivar a un comportamiento delictivo para alcanzar su objetivo. Dentro de lo que hace referencia a los nuevos los planteamientos actuales, también podemos encontrar lo que son nuevos ámbitos de investigación dentro de esta teoría. Hablamos de la delincuencia sexual. La delincuencia sexual, dentro de la teoría de la anomía, cuyo objetivo es ser un Don Juan, ¿no? Tener conquistas sexuales por medios convencionales. Luego tenemos otro tipo de investigación sobre la delincuencia de personas, delincuencia de cuello blanco, ¿no? Este tipo de delincuencia se caracteriza porque su objetivo final es la ambición económica. Y para ello utiliza un principio o un pensamiento que es: el fin justifica los medios. También podemos hacer referencia a las consecuencias de la política criminal, ¿no? ¿De qué manera podemos dar solución a este tipo de delitos generados por la teoría de la anomía? Fomentar valores alternativos al éxito económico. O sea, no reconocer que lo más importante dentro del desarrollo de la vida no es el éxito, no es el éxito económico. Para ello, vamos a centrar la atención en los hijos, en el área educativa y en el área del social, donde se va a fomentar nuevos valores
nuevos valores de cada una de las personas, como el respeto, el, eh, la moral, la ética, ¿no? Dentro de las estrategias individuales se puede crear programas psicológicos cuya finalidad sea la de minimizar las frustraciones y emociones negativas que la persona sufre al no poder lograr el éxito económico. Y una valoración crítica que se realiza esta teoría dentro de los planteamientos actuales es de que se crea una nueva teoría de la criminología, hablando de lo que es la frustración individual, que puede llegar a ser una de las causas que pueda generar algún tipo de delito. Hablamos de que la teoría del éxito económico a veces no es algo universal, ¿no? Sino esta teoría del éxito generalmente se da en países muy desarrollados. Hay otros países, otras sociedades cuya finalidad no es esta del éxito, sino la de la convivencia. Y también una crítica es que existen valores positivos al tratamiento de la frustración para minimizar la actividad delictiva. Ya ha habido programas psicológicos hacia personas delictivas a las que se las ha tratado el problema de la frustración y los cuales han dejado a un lado el tema de las actividades delictivas. Dentro de los ejemplos que podemos dar de manera actual es de que se necesita el incremento de valores para los niños para que puedan distinguir cuáles son las prioridades dentro de la sociedad. Si es el éxito o una vida familiar digna con aspiraciones al éxito, pero respetando siempre lo que es los principios que rigen la sociedad. Pasando al siguiente tema, el capítulo 7, que nos habla de teoría de las subculturas delictivas, ¿no? Como introducción, indicamos que vamos a identificar cuáles son las características de una comunidad que comparte una cultura común. Y decimos que una cultura común se comparten costumbres, valores, creencias, prejuicios y códigos de conducta, ¿no? Dentro de estos grupos de cultura en común existen subgrupos o subculturas, las cuales se van diferenciando del resto por algún aspecto relevante. Y dentro de estas subculturas también podemos encontrar lo que es la subcultura delincuencial o la delincuencia juvenil. Estos ya son grupos organizados que realizan actividades que la mayoría rechaza o desaprueba. Dentro de esta teoría de las subculturas tenemos las siguientes y principales teorías, ¿no? Las subculturas expresivas. Dentro de las subculturas expresivas tiene su objeto de análisis lo que es la delincuencia juvenil y sus características de este grupo, ¿no? Dentro de lo que caracteriza a la delincuencia juvenil es un grupo, la delincuencia expresiva. La delincuencia expresiva realiza delitos para la aprobación del grupo y poder satisfacer sus necesidades de ocio. Tenemos lo que es la delincuencia maliciosa, que encuentra placer al hacer daño al resto de la sociedad y desafía las normas sociales. También tenemos los que se oponen a las normas dominantes realizando actividades contrarias a la norma. Y la versatilidad. Entonces, hablamos que dentro de una delincuencia juvenil no siempre se caracteriza por realizar un tipo de delito específico, sino puede realizar una multiplicidad de delitos.
¿no? Pueden estar relacionados con robo, agresiones, daños, deterioros a la propiedad y bueno, pues son versátiles, pueden modificar el delito que puedan cometer. Y tenemos otra característica que es la búsqueda de placer a corto plazo. Estos grupos realizan actividades impulsivas, no planeadas, porque justamente por la cantidad de personas, por el momento y por la edad también de los integrantes que no tienen la capacidad de realizar una planificación organizada para cometer actos delictivos. Otra característica de estos grupos es el énfasis de la autonomía del grupo. Entonces, estas personas que integran estos grupos delictivos, entonces, son solidarios entre ellos mismos, solidarios entre los miembros de la banda y son hostiles con otras bandas, otras personas, otros grupos que quieran semejar las características del grupo en cuestión. También tenemos el origen de las subculturas delictivas. Estas subculturas delictivas generalmente son conformadas por miembros cuya característica son varones jóvenes que provienen de familias de clase obrera. Y estas personas tienen un conflicto sobre su estatus social, su categoría dentro de la sociedad, ¿no? Si son predominantes, si no, si tienen recursos o no. Entonces, eso lo que va generando un conflicto en el estatus social individual de cada uno de sus integrantes. Una solución hacia la actividad delictiva que presentan estas subculturas es llevar a los jóvenes de clase trabajadora a una competencia sana con jóvenes de clase media. Cambiar el marco de referencia elevadas entre clases sociales, otorgar méritos a las capacidades que el joven dispone, ¿no? Dentro de lo que es las subculturas expresivas, vemos que cómo se consolida una subcultura delictiva, ¿no? Se consolida a través del rechazo explícito y oposición global de los estándares de la clase media. De esa manera, ese pensamiento lo componen todos los integrantes. Un rechazo hacia los estándares que presenta la clase media. Luego tenemos las subculturas instrumentales, que habla de, uno, la tipología de las subculturas delictivas, ¿no? Las subculturas delictivas, como ya hemos visto, se dividen en la expresiva que está en la parte superior y la instrumental que vamos a analizar. ¿Cómo surgen estas subculturas instrumentales? ¿Cuáles son las condiciones para su surgimiento? Entonces, decimos que esta cultura instrumental surge a través de la existencia de una delincuencia adulta, donde una gran mayoría de estas personas adultas son delincuentes exitosos, los cuales van marcando referencia para los jóvenes de ese grupo. Y también la existencia de grupos de integración de jóvenes con el mundo delictivo, ¿no? Relación y comunicación entre jóvenes y adultos, quienes van motivando a delinquir a la persona joven. Entonces, siempre va a existir una relación de comunicación, de encuentro entre la persona joven con la persona adulta que ya está metida en la actividad delincuencial, ¿no? Y aparte de tener ese vínculo de comunicación, hablamos también de que empiezan a motivar a la persona a generar actos delictivos. Otra de las condiciones para esta subcultura es la integración del mundo convencional y el mundo delictivo, ¿no? Entonces, hablamos de que existe el apoyo de los barrios, de las comunidades,
a realizar estas actividades ilícitas. Por ejemplo, podemos dar a conocer que hay lugares donde reina el microtráfico. Y en esos barrios, en esos lugares donde existe el microtráfico, está rodeado de gente que acepta, de personas del mismo barrio, que acepta esta actividad. Y al momento de que advierten la presencia de la fuerza pública, entonces toda la comunidad se resiste y se opone al cumplimiento de la ley. Otra condición, bueno, esta subcultura, como ya hemos podido observar, se encuentra controlada por el mundo adulto. Dentro de la subcultura instrumental podemos ver que esta subcultura es violenta y apática, ¿no? Hablamos de una subcultura conflictual. La solución a los problemas de estatus social a través de la exhibición de fuerza física y la lucha violenta entre bandas es la que genera que esta subcultura sea más violenta, ¿no? Y no esté comprometida con el resto de la sociedad. Otras concepciones acerca de las subculturas. Hablamos de como punto número 1, delincuencia y cultura de clase baja. Surge con la excitación, triunfar con el mínimo esfuerzo, autonomía, rechazo a las reglas y a la autoridad. Y 2, delincuencia y excitación. La delincuencia subcultural valora positivamente lo que la sociedad rechaza. Y cuando hablamos del valor de la excitación, hablamos que una persona se llega a excitar cuando encuentra riesgo o aventura en su actividad delictiva. ¿Cómo podemos dar solución a este tipo de delitos? Hablamos del punto número 3, consecuencias de la política criminal. Creación de oportunidades de trabajo y educación. Pero esto generalmente es un poco dificultoso para los miembros de estas bandas, porque ellos no conocen lo que es el trabajo legal, ¿no? El trabajo sacrificado, y tampoco conocen la educación porque no han podido ser partícipes de lo que son las unidades educativas. Entonces, esta creación de oportunidades para estos grupos va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque para ellos esos dos lugares, tanto el trabajo y la educación, son mundos muy desconocidos. Se debe resolver el problema del estatus, ¿no? De la imagen de los individuos del grupo. Entonces, pero esta solución al tema del estatus puede generar consecuencias económicas a la sociedad, porque estaríamos desmotivando a las personas a la superación y a la competitividad. Valoración crítica. Dentro de la valoración crítica podemos identificar que el concepto de bandas delictivas difieren, no son iguales entre cada uno de los países, ¿no? Hay países que tienen bandas criminales, bandas delincuenciales juveniles que son más agresivas que otros países, ¿no? Entonces, tal vez no pueda ser de manera universal el tratamiento de estas bandas. También nos indica que las bandas criminales surgen porque llegan a perfeccionar las técnicas de neutralización, ¿no? Las técnicas de neutralización, que es pensar que lo que hacen es legítimo y legal. Dentro de los planteamientos actuales sobre las teorías de las subculturas delincuenciales, hablamos de
las bandas, de lo que es el estudio de las bandas de barrio o pandillas en los barrios, cuyas características son que estas pandillas o bandas de barrio son localizados en barrios bajos de la ciudad, en barrios periféricos, tomando en cuenta lo que es Bolivia. En su mayoría se dedican al tráfico de drogas, están dedicados a la violencia entre bandas, miembros de la banda con dificultad para poder encontrar empleo, y existe una gran motivación de mujeres para poder integrar estas bandas. El surgimiento de la subcultura instrumental está caracterizado por la presión cultural a poder alcanzar el éxito, la carencia de oportunidades lícitas de conseguir el objetivo que es el éxito, y la legitimación de las actividades delictivas, como ya indicábamos, la forma de que nosotros, o bueno, la persona delincuente pueda pensar de que sus actividades son legales. Subculturas ideológicas. Hablamos de una subcultura juvenil, que esta subcultura juvenil está caracterizado por el temprano poder adquisitivo que tienen los jóvenes para poder adquirir bienes, bienes muebles, inmuebles. Hoy en día se puede observar de que los jóvenes tienen un gran apoyo de sus padres, o tal vez ellos puedan tener trabajos que le puedan generar ese poder de adquirir bienes a los jóvenes. También tenemos otra subcultura, que son los skinheads o los neonazis. Esta subcultura está caracterizada por las violencias de tipo racial hacia la sociedad. Consecuencias de la política, de cómo se puede luchar contra este tipo de delincuencia, es reconstruir las comunidades y fomentar la relación más estrecha entre sus miembros. Mayor inversión en la educación y la reducción de la segregación racial. Ayuda del Estado hacia mujeres que han sido abandonadas con hijos. Valoración crítica. Se debe investigar si esta teoría se aplica a bandas de otros países, pero como hemos podido observar, varían en la forma en la que se desarrollan estas bandas. Una varía en la violencia, en la magnitud de violencia que tienen diferentes tipos de países. Hablamos de países como El Salvador, que tienen lo que es los grupos delictivos más violentos, ¿no? Y hablamos de Bolivia, que no se observa una gran participación de las bandas para realizar actividades delictivas que generen una violencia extrema, ¿no? También se debe atacar a los mecanismos de transmisión ideológica de tipo racista, ¿no? Eliminando de los medios de comunicación cualquier tipo de pensamiento racista o diferenciado de las sociedades, como por ejemplo propagandas que hagan referencia a personas del occidente, del oriente, personas que tengan una ideología política con otra. Entonces, tratamos de ver la forma de evitar ese tipo de transmisión ideológica. Dentro de un ejemplo de una solución aplicable de esta teoría a nuestra sociedad, es que los jóvenes, los estudiantes hoy en día, tienen la oportunidad de participar en actividades de encuentros deportivos creados por el gobierno, los cuales han sido denominados Juegos Plurinacionales, ¿no? Entonces, manteniendo el pensamiento o el tiempo libre
de los jóvenes en actividades productivas. Pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 8, teorías del control. Como introducción a este tema, la teoría del control analiza dos preguntas específicas. ¿Por qué respetamos la ley? ¿Y por qué la gente obedece las reglas de la sociedad? Y la respuesta que ellos nos indican que los actos delictivos se producen cuando el vínculo que une la persona con la sociedad se rompe. El vínculo de las normas, ¿no? Las principales teorías, ¿no?, precedentes. Existen la teoría de Durkheim, que indica que la sociedad, como una conciencia colectiva, no limita las aspiraciones del hombre, sino se produce por ausencia de las normas. Reis indica que la delincuencia es producto de la falta del control personal. Cuando hablamos de control personal, hablamos de familia, amigos y el vecindario, quienes enseñan los medios legales para alcanzar los objetivos. Jackson Tobey indica que no delinque quien tiene algo que perder, delinque quien tiene poco que perder. Otro autor de Nie nos indica que su teoría centra en el estudio de las familias, donde dice que la familia debe satisfacer las necesidades del niño y este no tendrá motivos para delinquir, ¿no? Un niño a quien se le ha otorgado todos los medios, según esta teoría, no debería tener pensamientos delictivos. Teoría de los vínculos sociales. Hablamos de 4 puntos. El apego, ¿no? El apego es la sensibilidad a la opinión de otros, el respeto a la opinión de otras personas. El compromiso, ¿no? La persona debe sentirse unida a la sociedad, y esto debe ser producto de las recompensas que puede recibir el individuo, que son bienes, reputación, estatus, y que debe tener miedo a perder todo lo que tiene por realizar actos delictivos. La participación. El individuo debe ser parte de las actividades convencionales de la sociedad, ocupar su tiempo libre en actividades positivas y evitando el ocio. Y las creencias. Compartir valores positivos entre los miembros de la sociedad. ¿Cuáles son los vínculos que evitan los actos delictivos? Entre estos podemos identificar 4 vínculos. 1, el apego hacia los padres. 2, aspiraciones sociológicas, aspiraciones de superación. 3, participación en actividades convencionales. Y 4, conciencia de que la ley se debe respetar. Consecuencias de la política criminal. Podemos evitar este tipo de delitos a través del fortalecimiento del control social, vinculando a las personas con las distintas instituciones sociales. Crear programas familiares para asociar temas sobre educación a los hijos. A nivel escolar, se debe establecer como figura de autoridad al maestro, mediante una vinculación afectiva y de respeto. A nivel gobierno, este debe demostrar su legitimidad para que el ciudadano tenga la conciencia de poder respetar la ley. Valoración crítica. Dentro de esta teoría hablamos que la vinculación afectiva e identificación con los padres depende de la clase de los valores que estos enseñan o transmiten para el niño, para que el niño no cometa actos delictivos. Vale decir de que si una familia transmite valores negativos, también sería un factor que pueda acrecentar lo que es la delincuencia. Pero si existen padres que enseñan valores positivos, van a reforzar lo que es el rechazo
a las actividades delictivas. En la presente teoría no se estudia la motivación para delinquir, solo se presume la ausencia del control primario. Planteamientos actuales sobre esta teoría. Presentación de la teoría. Las personas que delinquen carecen de la capacidad de controlar sus actos. Existe una educación familiar defectuosa por el bajo control que estos ejercen sobre el niño. Las consecuencias de la política criminal. Control social de la familia y sus integrantes. Características que debe tener o que tiene el educar a un niño no delincuente. El padre o los padres deben vigilar el comportamiento del niño, reconocer el comportamiento desviado y castigar los primeros actos delictivos. Valoración crítica. No se aclara la relación de autocontrol con vínculos sociales. No existe una definición precisa de lo que es un autocontrol. No es posible explicar que la persona deja de delinquir a medida que envejece. La teoría del autocontrol no explica delitos relacionados al crimen organizado y de cuello blanco, ya que estos delitos requieren un alto grado de organización y planificación. Dentro de lo que es la ejemplificación de esta teoría para dar una solución, ya hemos hablado de la creación de normas y reglas, tanto familiares como sociales, que puedan normar la conducta del individuo. Hablamos del capítulo 9, teoría del etiquetamiento. Dentro de esta teoría, hablamos de la introducción, que estudia el proceso de definición de la sociedad a un comportamiento desviado y su reacción negativa. Estudia también que a partir de estudiar al delincuente, estudia el funcionamiento del sistema penal. Principales ideas teóricas. Hablamos de un proceso de definición del delincuente, que nos dice, el delito no solamente surge cuando se realiza un comportamiento que infringe la norma penal, sino cuando la infracción de este comportamiento es definida y registrada como delito. El sistema penal solo favorece a la formación de la identidad del delincuente. Como otro punto tenemos la etiqueta y asunción de una identidad delincuente, la adquisición de una identidad como una persona delincuente. Nos dice que el comportamiento desviado define la identidad del delincuente. Una nueva identidad influye en el comportamiento de una persona. Las personas etiquetadas como delincuentes tienen mayor posibilidad de continuar con esa actitud, pero esta opinión es discutible. El etiquetamiento a una conducta delictiva genera alteración en la identidad, exclusión de oportunidades convencionales, incremento de una mayor desviación. Estadísticas del delito. Las estadísticas en materia delictiva no son fiables porque cuando son adquiridas de algunas instituciones públicas, estas solo entregan documentación de todo lo que ellos conocen y no hacen referencia a hechos no denunciados, no conocidos, y por eso puede llegar a tener algún tipo de variación o defecto en el uso de estadísticas. Pero de todos modos, las estadísticas deben ser tomadas como perspectivas que tienen estas instituciones sobre el conocimiento de un delito. Consecuencias de la política criminal. Podemos hablar de introducir a la sociedad términos para que no se pueda etiquetar a una persona, como la descriminalización, desinstitucionalización y descarcelación. De esta manera se crea el movimiento de la diversión, que hace referencia a este movimiento, evita el proceso penal a personas más jóvenes, favoreciendo alternativas al proceso penal formal, evitando estigmatizaciones tempranas. Crea sanciones alternativas a la cárcel, como creación de programas sociales de reflexión. Valoración crítica.
El etiquetamiento es el reconocimiento de quien ha vulnerado una norma y no crea el comportamiento desviado. La etiqueta no es una amplificación de la conducta delictiva, sino consigue que cese esta actividad. La etiqueta por sí misma no es suficiente para adoptar una identidad desviada. El etiquetamiento ha permitido al derecho penal buscar alternativas a la pena de presidio. Planteamientos actuales. Esta teoría, que es reciente y además habla solo de puntos específicos sobre el sistema penal, ya no ha sido desarrollado en esta etapa contemporánea. La exposición de la pena puede producir efectos preventivos, porque la gente teme a los efectos de las penas públicas. Las penas, para ser preventivas, deben ser reintegradoras y no deben ser excluyentes. Las penas públicas buscan que el delincuente confronte el daño y de esta manera se pueda generar en la persona la vergüenza y el arrepentimiento. Se debe tener mucho cuidado con el manejo de las penas públicas, porque corren el riesgo de convertirse en penas degradantes para la persona. Dentro de esta teoría, podemos tomar como ejemplo lo que es la protección de la imagen de personas jóvenes en el sistema penal boliviano, ¿no? El sistema penal boliviano prohíbe la exhibición de personas que han infringido la norma que sean menores de 18 años. Aparte de que tampoco se puede colocar dentro de sus antecedentes esa conducta por ser menor de edad. No llega, a pesar de haber tenido una actividad delictiva, no constituye eso un antecedente para él. Pasamos al capítulo 10, lo que es la criminología crítica. Dentro de la criminología crítica indicamos que los factores que contribuyen a la pluralidad de la criminología crítica son el cuestionamiento si sobre una conducta es delictiva o no, si el sistema social es defectuoso, hablando de lo que es justo y lo que es injusto. Existe un rechazo al derecho penal porque el derecho penal no representa el consenso social, sino habla de que el derecho penal es creado solo por intereses de personas que ocupan un alto grado dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el estatus social. La criminología, podemos diferenciar dos tipos de estudio de la criminología crítica. La criminología marxista como un punto y la criminología crítica. La criminología marxista pone énfasis en la economía para poder explicar la delincuencia y el derecho penal. Y la criminología crítica explica la delincuencia a través de lo que es la economía, la política, la cultura y el contexto sociológico. Precedentes. Dentro de para poder estudiar la criminología crítica, hablamos que también se hace un estudio de lo que es la teoría del conflicto. Thorsten Selling nos indica que la ley no representa todas las normas de conducta, sino la de aquellos que imponen los grupos que tienen mayor poder en la sociedad. Bolt indica que la teoría del conflicto no es un conflicto entre normas, sino es un conflicto de intereses entre grupos sociales. Los grupos de poder minoritario que no tienen fuerza para conseguir sus intereses, generando delincuencia y motivados por el conflicto político, laboral o racial. Valoración crítica. La teoría del conflicto explica la criminalización de los movimientos sociales, poniendo en énfasis al poder político y la forma de aplicabilidad de la ley. Diferencia entre teoría del conflicto y la criminología marxista.
Dentro de las diferencias entre estas dos, dentro de estos dos estudios, hablamos que la teoría del conflicto habla de un conflicto entre valores e intereses. La criminalización de una conducta no es suficiente el consenso social. Es necesario el poder político para poder criminalizar una conducta. El poder como fuerza es repartida por los grupos sociales de élite. La ley es el producto de compromisos y lucha de algunos grupos sociales. El proceso de criminalización está relacionado con el poder político. Los grupos minoritarios deben unirse al momento de la creación y aplicación de una ley. La criminología debe ser científica, objetiva y libre de valoraciones del investigador que está realizando un estudio crítico. Dentro de la criminología marxista encontramos las siguientes características: que el delincuente protesta por las políticas mal articuladas. No existe un consenso, no debería existir un consenso en la sociedad para la creación del derecho penal. El poder es retenido por una clase social, la cual deriva del poder económico. El derecho es el instrumento que está al servicio de la clase dominante. Se debe estudiar el delito aun cuando no está tipificado en códigos penales. En una sociedad socialista, el delito desaparecería. La criminología debe estar al servicio de los débiles e ir en contra del poder. Principales ideas teóricas. Hablamos del origen de la criminología marxista. Según William Bonner, el delito proviene de tres factores: la necesidad económica de los sectores pobres, la ambición generada por sociedades capitalistas y la desmoralización de las relaciones sociales. Nueva criminología marxista. Características de un delincuente. La persona es víctima del sistema social. Las personas marginadas del sistema capitalista son para estos inservibles en un sistema económico. Y el uso del derecho sirve para legitimar este tipo de exclusión social. Mientras que la criminología crítica estudia el delito en el contexto histórico, social y económico. Pone énfasis en el proceso de criminalización. ¿Qué comportamientos son delitos? El derecho penal también protege determinados intereses de las clases sociales más pobres. También nos hace referencia que el uso desproporcionado del derecho penal contra sectores provistos de poder en la sociedad. El delito común no es la forma más grave de delincuencia. Se debe poner énfasis a lo que es la delincuencia organizada y de cuello blanco. El comportamiento delictivo es atribuido a la situación económica, tomando en cuenta la variable clase social para entender la distribución del delito. Existe empatía del delincuente, existiendo una racionalización en el acto delictivo, por lo cual debemos situarnos en la perspectiva de la persona que actúa. Dentro de las investigaciones criminales críticas, se usa el método cualitativo para entender el delito, para entender sus características. Y en menor porción se hace el estudio a través del método cuantitativo, que nos genera números a través de estadísticas, encuestas. La criminología crítica vincula el delito y justicia social por la desconfianza que existe en el Estado al momento de administrar justicia y por tal motivo produce o realiza movimientos de justicia. Consecuencias de la política criminal. Realizar reformas al sistema penal para conseguir la protección de los derechos e intereses de los grupos más vulnerables de la población. Reducir el poder del derecho penal y el uso de la pena de presidio, buscando generar una nueva justicia restauradora. Valoración crítica. No se puede atribuir el incremento de delitos a decisiones
de política criminal. Existe un escepticismo de que la prisión previene o incapacita el delito. La criminología crítica pone atención y críticas al sistema penal, el cual es usado de manera desproporcional. Planteamientos actuales dentro del estudio de la criminología crítica es que se trata de identificar al sistema penal como una forma violenta de responder a la delincuencia. Busca nuevos modos de solucionar los conflictos. Y los criminólogos críticos tienen una orientación ideológica de dar voz a los grupos sin poder. Dentro de los ejemplos que podemos dar dentro de nuestra realidad, es que hoy en día podemos ver grupos que defienden tanto a las víctimas como a los sectores sociales, ¿no? Las víctimas a través de una justicia restaurativa, la cual hace referencia a acuerdos consensuados que dan como solución la reparación de daños a través de compromisos entre las personas que se encuentran responsables de la comisión y restauración del delito. También podemos encontrar lo que es los grupos que defienden a sectores sociales, como por ser la creación de sindicatos que van peleando las reivindicaciones a través de acciones populares para limitar lo que es la actuación del poder del gobierno en la sociedad. Pasamos al capítulo 11, el futuro de la criminología. Dentro de el estudio de la criminología, existen el debate entre diferentes teorías criminológicas. Desde un punto podemos ver, se analiza si alguna teoría es falsificada y de qué manera permite su integración. En todos los capítulos del texto, no es posible que una teoría falsifique a otra, porque cada teoría tiene un punto un objeto de estudio que es distinto al otro, y un planteamiento para dar soluciones tanto colectivas como individuales. Nos dice que también que la integración de las teorías criminológicas es establecer los factores asociados a la delincuencia señaladas en las diversas teorías. Hablamos de teorías estructurales o teorías individuales. La tradición sociológica nos indica, la criminología estudia las características de los grupos sociales que influyen en el nivel de delincuencia de la sociedad. Ejemplo, pobreza, movilidad social, presión al éxito, división de clases sociales o el conflicto cultural. En el plano metodológico, estas teorías solo pueden comprobarse con sociedades que son diferenciadas por alguna variable en cuestión. En el plano político-criminal, las propuestas preventivas inciden en las características del grupo que se vinculan con la criminalidad. La tradición psicológica o individual. Este estudio criminológico estudia las características del individuo para entender su actividad delictiva. Ejemplo, la personalidad compulsiva, constitución física mesomórfica, falta de autocontrol, disposición de técnicas de neutralización. En el plano metodológico, se realiza la comparación del individuo delincuente y el individuo no delincuente o examinado. En el plano político criminal, se debe estudiar las formas de reacción al comportamiento delictivo. Teorías globales y explicación de fenómenos concretos. La criminología trata de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué existe más delincuencia en ciertas ciudades y en otras no? ¿Por qué delinquen más algunas personas que otras? Para hacer la explicación de estos fenómenos delictivos se debe determinar los factores relevantes que ocasionan el tipo de delincuencia y recurrir a la teoría más adecuada para poder explicar este fenómeno y poder dar una solución.
Debate entre las políticas criminales. Las políticas criminales generalmente producen algún tipo de solución preventiva o de reacción. Cuando hablamos de una política de reducción de delincuencia, es posible solo cuando estos inciden sobre el factor estructural que vincula al delito. Una política preventiva, la política criminal debe dar respuesta en dos niveles sociales, en la efectividad de su aplicación y la justicia con la que se actúa. A la hora de plantear una política criminal, se debe conocer su capacidad de incidencia en la delincuencia. Se debe evaluar cada política criminal con la capacidad de prevención de la delincuencia. La implementación de una política criminal tiene costos económicos, que hace referencia a la redistribución de los recursos económicos del Estado. Y también hace una valoración sobre los costos humanos, ¿no? Que es el incremento de sanciones dentro de una política criminal. Una política criminal también debe analizar y basarse tanto en los valores sociales como en las consecuencias que esta política puede generar dentro de la sociedad. Política reactiva. La reacción a la delincuencia genera una reacción punitiva, generando temor al castigo. La rehabilitación mejora las condiciones sociales. La reacción reparadora o conciliatoria fomenta el sentido de responsabilidad del infractor. Se debe hacer un análisis profundo del sistema penal. Dentro de la política reactiva, hablamos como hipótesis realizar programas reparadores como alternativas a la prisión. La política reactiva aporta decisiones racionales sobre la clase de reacción que debe tomar tanto la sociedad, el gobierno, ante la delincuencia, tomando en cuenta los valores sociales que se tienen, con miras al tipo de sociedad que deseamos obtener a través de estas políticas criminales. Y es de esta manera como concluimos la exposición de los temas designados para esta materia. Muchas gracias.